sino que ellos tomaban la sangre y entraban aquí. Y en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba hasta aquí. Nosotros podemos ver el altar del incienso. Es muy chiquitito, pero está exactamente aquí. Y parece así. Parece así. Entonces, aquí estaba el altar de incienso. Ups. Aquí. Y una vez que esto fue exactamente frente de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿cierto? Entonces, antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que rociar el altar de incienso. Aquí no se quemaban animales, eso fue solamente para olor grato. Pero el sumo sacerdote en el día de expiación tenía que rociar el altar de incienso y entraba tras el velo que estaba aquí, entraba y rociaba el arca con la sangre de este sacrificio, pero esto era para perdón por sus propios pecados. Una vez que el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio para él mismo, él tenía que salir, lavarse otra vez, y él tenía que entrar y hacer todo de nuevo, pero ahora para el pueblo. O sea, él entró, ofreció el sacrificio para él mismo. Yo creo que ayer no alcancé a mostrar aquí las tablas de la ley. Porque lo que hay dentro del arca son las tablas de la ley. Igual el autor nos cuenta que dentro del arca tenemos las tablas de la ley, la vara de Aarón y un poquitito del maná, ¿cierto? Pero en el momento cuando el autor está escribiendo todo eso, ya no tenemos estas cosas. De hecho, en el libro de Reyes, nosotros tenemos escrito que solamente quedó las tablas de la ley, porque la vara de Aarón que había reverdecido, que ya no estaba, no sabemos qué le pasó, y tampoco estaba el maná. Entonces, en los días que el autor está escribiendo eso, de hecho, nosotros no sabemos en qué momento el arca ya no estaba. No sabemos en qué momento desapareció el arca, pero sí tenemos una cita en el profeta Jeremías menciona para nosotros. No tenemos que leerlo, pero está en Jeremías capítulo 3 y él menciona que vienen los días cuando el pueblo de Dios ya no se va a acordar del arca ni lo va a buscar. Entonces tenemos varios pensamientos, o sea, hay varias posturas acerca del arca. Algunos dicen que, ¿se acuerdan que después de Salomón llegó a reinar su hijo Rehoboam, ¿cierto? Y él se apartó del Señor. Entonces, ¿qué pasó? El rey egipcio vino y él saqueó el templo. Entonces algunos piensan que fue en ese momento, cuando el rey egipcio saqueó el templo, que él se llevó el arca. Eso es una postura. Hay una otra postura que dice que cuando vinieron los babilonios, que ellos se llevaron el arca en el cautiverio. Hay una otra postura que dice que alguien escondió el arca y cuando vinieron los babilonios, alguien escondió el arca para que no fuese capturado, pero se le olvidó a la gente y ya no sabemos dónde está el arca. Y también hay otra postura que cuando vinieron los babilonios, lo que ellos hicieron fue quemar el templo. Entonces hay una postura que simplemente, pues el arca fue hecha de madera. Entonces hay una postura que dice que ya no está. No sabemos qué le pasó al arca, pero lo que sí sabemos es que en ese tiempo, en todo el Antiguo Testamento decimos que es Dios quien mora entre los querubines. Entonces, el sumo sacerdote entraba
Y una vez después de haber ofrecido sacrificios para él mismo, la próxima vez ofrecía los sacrificios para el pueblo. Ok, entonces es importante que tenemos presente en nuestra mente qué pasa en este día de Yom Kippur. Es un día de afligirse el alma, es un día de mucha tristeza y es un día donde el pueblo debería meditar y pensar en todos sus pecados, todo lo que ellos habían hecho mal. Ahora, acuérdense que en el libro de Levítico nosotros tenemos una lista muy grande de todos los sacrificios, pero no sé si ustedes se han fijado que los sacrificios que el pueblo viene para ofrecer, el sacrificio por culpa, el sacrificio por pecado, todo esto tiene que ver con pecados por hierro, o sea, pecados que no fueron intencionales. Tiene que ver con pecados que alguien cometió, pero no se había dado cuenta que era un pecado. En el momento cuando se dio cuenta, ya sí es un pecado, entonces a partir de ese momento la persona ofreció un sacrificio. Voy a mover esto aquí porque si no me voy a tropezar. Pero a partir del momento cuando la persona se dio cuenta que era un pecado, que sí era un pecado, así se ofrecían los sacrificios. Vamos a verlo juntos, solamente para que podamos tenerlo presente. Y estamos en Levítico, si no me equivoco es capítulo 4, pero vamos a ver. Levítico capítulo 4, la ofrenda por el pecado. Capítulo 4, versículo 1, voy a leerlo. Levítico 4:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro. ¿Qué significa por hierro? Sin intención, ¿cierto? Sin darse cuenta. O sea, sin la intencionalidad, como sin saberlo, sin darse cuenta. Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. Y allí hay una explicación en todo ese capítulo 4, lo que tiene que ver con la ofrenda por el pecado. Y todo, cada vez, dice aquí por hierro, la próxima vez en versículo 13, dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro, o sea, estuviera oculto a los ojos del pueblo, o sea, si no se habían dado cuenta, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá tal cosa. Ahora después, en versículo 22, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos, cada vez es por hierro. Versículo 27, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos, en versículo 28, luego que conociere su pecado, cada vez es algo que los hijos de Israel no se habían dado cuenta. ¿Será que era un jefe? ¿Será que era una persona? Y dependiendo del estatus de la persona, dependiendo de si era un jefe o una persona normal, los sacrificios fueron diferentes. Pero el punto es que estos son pecados que no son premeditados. No es un pecado que la persona se sentó a pensar. Y nosotros deberíamos darnos cuenta que hay bastante pecados que uno no puede ofrecer un sacrificio. Los sacrificios que están descritos en el libro de Levítico, eso tiene que ver con pecado que la persona no quería cometer. Pero hay pecados que las personas premeditaron y para esto no había ofrenda. Cuando una persona cometía adulterio, ¿cuál era el castigo? ¿Hubo una ofrenda que podía ofrecer? No, no había nada. Si una persona comete adulterio en el Antiguo Testamento,
tiene que ser apedreado, ¿cierto? Si una persona trabaja en el día de sábado, ¿qué tipo de sacrificio se puede ofrendar? No hay. Si alguien trabaja el día de sábado, el castigo es ¿qué? Ser apedreado, ¿cierto? Entonces, hay bastante cosas en el Antiguo Testamento. Cuando tú cometes un pecado y tú lo pensaste, o sea, tú sabías, el día sábado, tú sabías que no deberías trabajar, esta relación fuera del matrimonio que tuviste, tú sabías que esto no era algo que se puede hacer, eso era algo premeditado. No puedes decir, ya perdóname, no sé qué pasó, es que cometimos adulterio, fue por hierro. Claro. Entonces, el punto es que las leyes en el Antiguo Testamento tienen que ver con pecado que no fuera premeditado. Incluso un homicida, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente. Si una persona mata a otra persona, tiene que morir. Y la única excusa es si no fuese algo premeditado, la persona tenía la opción a ir a una ciudad de refugio, ¿cierto? Y ahí, si la persona podía comprobar que de verdad, que no fue algo a propósito, que por accidente mató a una persona, igual hubo consecuencias, pero no tenía que morir. Entonces, es importante que nosotros podemos tenerlo presente porque hoy día nosotros estamos tan acostumbrados con la gracia y deberíamos acordarnos que eso no siempre fue así. La gracia es algo maravilloso, porque hoy día sí tenemos perdón por muchas cosas que en el pasado era muerte inmediata. Muerte inmediata, inmediatamente la gente era apedreada por las cosas que ellos hicieron, pero hoy día tenemos la gracia y la gracia no es algo barato, la gracia no es barata. Jesús pagó un precio muy alto para nuestros pecados, entonces deberíamos acordarnos de esto. Entonces, pensado en todo esto, volvemos al texto. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Acuérdense que mencionamos esto, que todavía el templo estaba, hay una postura que dice que no necesariamente significa eso, pero eso es como un poco más detallado. Entonces sí existe la posibilidad que la fecha es otra, pero una gran parte de los eruditos creen que esto se refiere del templo que está en Jerusalén, que fue destruido en el año 70. Entonces, hay sacerdotes que están ofreciendo sacrificios, entonces Jesús no sería sacerdote aquí en la tierra. De la misma forma como cuando Pilato le preguntó a Jesús, entonces tú eres un rey, y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, yo no soy exactamente un rey aquí, pero yo sí soy un rey. Y de la misma forma Jesús no era un sacerdote exactamente aquí en la tierra, pero sí era un sacerdote. Ok. Voy a continuar Hebreos 8:4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces,
cada vez que nosotros vemos estas palabras clave, mejor, excelente, superior, nosotros deberíamos dar una pausa y pensar, ok, esto es una palabra clave, debería prestar atención aquí. Entonces ya hemos visto nuevo sumo sacerdote y por el caso del nuevo sumo sacerdote tenemos una nueva ley y la nueva ley nos dice que tenemos un nuevo pacto, ¿cierto? Y ahora dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, entonces su ministerio es otro sacerdocio, digamos. Y vamos a hablar de aquí en adelante sobre mejores promesas, vamos a hablar acerca de estas promesas. ¿Se acuerdan en el segundo día que hablamos de los tipos de pactos? Que hay pacto de paridad, que es pacto entre iguales, hay pacto de soberanía, que es el pacto en el libro de Deuteronomio. Está basado como un soberano diciendo, si tú haces tal cosa va a suceder. Entonces el libro de Deuteronomio está completamente construido como un pacto de soberanía. Y hay algo que se llama pacto promisorio, entonces que tiene que ver con una promesa. Y ya hemos dicho que la promesa que Dios le hizo a Abraham, esto fue un pacto promisorio y que de aquí en adelante vamos a hablar acerca de las promesas, ¿ya? Pero antes de hablar acerca de las promesas, veamos, dice en versículo 5 acerca de que Moisés debería mirar al tabernáculo. Bueno, vemos qué es lo que dice. La primera vez que hablamos del tabernáculo fue en el libro del Éxodo. Entonces, al Éxodo. Éxodo capítulo 25 tiene una descripción. Y en el Éxodo 25, versículo 9, dice, Dios está hablando con Moisés. En 25.1 dice, Jehová habló a Moisés. Y en versículo 9 nosotros podemos ver, hablando acerca del tabernáculo, Éxodo 25.9, dice, conforme a todo lo que yo te mostré, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, ¿qué significa esto? Que Moisés vio algo. O sea, que no era solamente ya 20 codos, 30 codos. Y no sé a quién. A mí no me gustan cuando empiezan a hablar de las medidas, aunque yo soy una persona muy detallista. Una vez que empieza a hablar de las medidas y me pierdo un poco, tengo que enfocarme muy bien para poder prestar atención a todas las medidas. Pero Dios es un Dios muy detallista, así que esto es muy bueno para que nosotros podamos darnos cuenta. Pero entonces Moisés vio algo. O sea, no sé si Moisés era un artista o no, pero Moisés vio algo, porque dice Éxodo 25.9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Y una vez más, dice en el mismo capítulo, y en el versículo 40, Éxodo 25.40, dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró a Moisés un modelo. Entonces, el punto que el autor va a hacer aquí es que hubo un pacto, hubo un tabernáculo, hubo algo que Dios hizo y que Dios le mostró, pero como ya vimos en Hebreos 8:5, dice que estas cosas sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, lo que Dios le mostró a Moisés era una sombra de lo que hay en el cielo. Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que hay en el cielo, pero es una figura que Dios está usando para comunicar con nosotros qué es lo que hay en el cielo, ¿cierto? Entonces, y llega en Hebreos 8:6 al versículo que resume todo ese libro, el versículo clave del libro. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ok, y de aquí en adelante vamos a empezar a hablar acerca de esta porción. Vamos a hablar acerca de este nuevo pacto y estas nuevas promesas. Vamos a leer el siguiente párrafo. ¿Quién puede leer? El siguiente párrafo que empieza en versículo 8, entonces Hebreos 8:8 hasta el final del capítulo. ¿Podemos leerlo? Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muchas gracias. Este es un pasaje espectacular. Esto es una cita del libro de Jeremías. Es una cita de Jeremías 31 al 34. No vamos a ir a Jeremías, solamente estoy mencionando. Es una cita de Jeremías 31, versículo 31 al 34. Pero es una sección genial y de ahí en adelante empieza a hablar. Los profetas en el Antiguo Testamento se dieron cuenta que hay un problema con Israel. ¿Y qué era el problema? El problema era su corazón. De hecho, Moisés mismo había apuntado y señalado este problema. Y en el libro de Deuteronomio, él hace una promesa maravillosa que de verdad me da mucha esperanza, porque Moisés dice en el libro de Deuteronomio que Dios circuncidará sus corazones, que el problema de los israelitas fue su corazón, que ellos son duros de cerviz y duro de corazón. Ellos tenían corazones duros y por eso ellos no obedecían al Señor. Y por eso Moisés dice, el Señor va a circuncidar sus corazones y ustedes ahí van a obedecer. Y aquí tenemos la cita de Jeremías que está diciendo más o menos la misma metáfora, porque está diciendo que Dios va a escribir sus leyes en la mente y sobre el corazón de las personas. Entonces, el problema de Israel era su corazón. Y de hecho el profeta Ezequiel va a hablar exactamente acerca de eso, del problema principal de los israelitas, que era su corazón. Y el profeta Ezequiel va a decir que Dios va a quitar su corazón de piedra y le va a dar un corazón de carne. Porque esto fue el problema. Esto fue la razón por qué los israelitas no podían acercarse a Dios, no podían cumplir sus leyes. La ley es buena, solamente que no podemos cumplirla. Y desafortunadamente, nosotros no somos diferentes que los judíos. Los mismos problemas que ellos tienen, nosotros también tenemos, solamente que nosotros vivimos bajo la gracia y por eso no somos apedreados cada vez que trabajamos en el día sábado, o por eso no somos apedreados cada vez que, pues, dice Jesús, si tú dices necio a tu padre o a tu madre, si tú miras a tu hermano con falta de respeto, ya, te vas al infierno. ¿Quién puede cumplir con eso? Es muy difícil. Entonces, gracias. Vivimos bajo la gracia. En serio, esto es tan maravilloso. Entonces, esta promesa acerca del cual nos cuenta Jeremías y que el autor de Hebreos va a citar este mismo pasaje varias veces de Jeremías 31, es que Dios va a poner
sus leyes en nuestros corazones. Y dice, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Wow. Wow. Nunca más me acordaré de sus pecados. Los judíos tenían que ofrecer un sacrificio cada vez que cometían un pecado. Y aún así, capaz que se acordaron de todos los pecados, capaz que no. Pero Dios dice, una vez que tú aceptes al Cristo como tu Rey y Salvador, ya no tienes que, ya todos tus pecados fueron perdonados. Me acuerdo cuando era más joven y había escuchado, no me acuerdo dónde, pero había escuchado algo como, no te olvides de orar antes de acostarse y pedir perdón por tus pecados, porque si no, quién sabe. Entonces me acuerdo dormir sin haber orado y despertarme como así atemorizada. Y si el Señor viene y yo no oré, o sea, mis pecados no son perdonados. Pero no es así, no es así. En el Nuevo Testamento no es así. Una vez y para siempre Jesús se ofreció a sí mismo. Entonces yo no tengo que vivir con este temor de, se me olvidó pedir perdón. Entonces, ¿será qué va a pasar? Y si Jesús viene, no. Jesús ya te perdonó en el momento cuando tú le reconociste como tu Señor, Él ya te perdonó. Entonces no tenemos que vivir bajo este temor. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Y el último versículo de este capítulo dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando dice nuevo pacto, seguramente el autor sabe que los oyentes originales o los destinatarios de este libro deberían haber conocido los textos de los evangelios. Y en el evangelio, voy a leer Lucas 22. Es la cena, la Santa Cena, es la última cena. Y Jesús está con los discípulos y en Lucas 22, 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y capaz que ustedes han escuchado estas palabras muchas veces, porque cada vez que tomamos la cena del Señor, nosotros leemos este pasaje. Pero ¿será que de verdad nos damos cuenta que con estas palabras Jesús dice ya, a partir de aquí vivimos bajo el nuevo pacto? O sea, esta palabra pacto es algo muy importante para los judíos. Ellos son el pueblo de Dios por el pacto que Dios hizo con Abraham. Y nosotros vimos en el principio que la palabra Bereshit está usada muchísimas veces. Y en la palabra Bereshit, tanto Bereshit como diateque, las dos palabras, la palabra diateque para pacto está usada 33 veces en el Nuevo Testamento y 20 de estos 33 está aquí en el libro de Hebreos, que el pacto fuera algo muy importante para los hebreos y por esto está en este libro, el libro que está designado para los hebreos. Pero nosotros deberíamos darnos cuenta que a partir de este momento vino el nuevo pacto, cuando Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y también tenemos las citas en Mateo, en Hechos, también lo tenemos en 1 Corintios, dice la misma cosa. Esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, el autor está trayendo a memoria estas palabras aquí al final del capítulo 8 de Hebreos que dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Ya fue. Y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
Y se acuerdan que nosotros, que la conclusión que a nosotros llegamos fue que este libro fue escrito pocos años antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, en el año 70 ya no hubo más sacrificios. Y esto es como una advertencia. Lo que se da por viejo, o sea, el antiguo pacto, y se envejece, está próximo a desaparecer, como una advertencia que de la misma forma como Jesús, cuando le dijeron, Jesús, mira este templo, dijo, no, muy pronto ese templo ya no va a estar aquí. Y de la misma forma, el autor de Hebreos aquí está diciendo, muy pronto ese templo ya no va a estar ahí. Entonces, estamos bajo el nuevo pacto. ¡Wow! ¡Qué privilegio!